nuevamente. Hola, La profe, ¿qué más? Buenos días. Jaime, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Y usted qué tal le fue este fin de año? Bien, 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 Jaime. Qué bueno. Bueno, ok. Bueno, una de las cosas que sí quiero resaltar hoy es que ustedes ya a esta altura, ya por lo menos el trabajo, el proyecto, ya lo tienen que tener un poco más adelantado, un poquito más en términos de realización y ejecución. No sé, de pronto ejecución tampoco, pero sí de pronto ya un poco más clara la idea. La elaboración del artículo también tuvieron que haber avanzado. Fueron 2 semanas, casi exactamente. Entonces, digamos que, pues en la medida de las posibilidades, pues si alguien tiene alguna pregunta apenas terminemos la clase hoy, con mucho gusto, pues sacamos el espacio y si quiere mostrar algún avance, lo puede hacer. Entonces, lo que es hoy y el miércoles tendremos digamos, un encuentro presencial. Pues vamos a ver, de todas maneras, yo lo que necesito es, no sé si alguno de ustedes tiene conexión directa ya con la sala de sistemas. Yo la había solicitado, sin embargo, cuando la solicité para la semana de diciembre. Y como esa semana se resolvió desarrollar las clases virtuales, entonces digamos como que se perdió ese espacio. Sin embargo, pues entendiendo que todavía, digamos, los funcionarios, no sé si los administrativos, y bueno, los demás que trabajan allá en la universidad, a esta altura ya hayan entrado, si han entrado, pues yo creo que sería más fácil el tema de la solicitud de la sala por mesas de ayuda. Sin embargo, pues si alguien tiene accesibilidad a, a alguien que conozca ya como tal el manejo de las salas, que nos faciliten una para el miércoles de 2 a 4 de la tarde y el viernes de 2 a 4. Bueno, como está en el cronograma, creo, no recuerdo muy bien, pero ahí está en el cronograma como se estableció, como pensamos trabajar. Entonces, pues tan pronto terminemos, si alguien, digamos, me puede colaborar con eso, les agradezco y si no, pues hacemos el trámite por mesa de ayuda, pero no sé si me atiendan esa solicitud. Entonces, es como eso. No sé si tengan alguna pregunta así de manera particular muy ligera y si es sobre el proyecto y demás, pues lo dejamos para la última, ¿listo? Profe, disculpe. Ujú. El martes es presencial también, que Mañana, no dice hora. Eso, mañana sí. mañana no tenemos encuentro, tenemos encuentro el miércoles. Ah, Es entonces la actividad. lunes, miércoles. Ahí dice actividad o avance sobre la actividad que va a quedar hoy. Ah, ¿Listo? ok, ok. Ok. Bueno, vale. Eh, bueno, muchachos, vamos a continuar con el tema de las leyes de inferencia. Ese tema es bastante interesante precisamente porque yo se los mencionaba a ustedes la vez pasada y es que ese tema nos permite, primero que todo, a ustedes que son ingenieros, les permite organizar mucho la parte lógica, ¿no? La organización de las ideas frente a los diagramas de flujo que vayan a hacer o lo que estén haciendo frente a lo que en términos de programación o en términos de diseño le permitan a ustedes construir. Y desde luego esto le abre un panorama más bueno en términos de lo que realmente se debería entender e interpretar frente a una situación problema. Sí, ustedes como ingenieros, creo que como el eje fundamental de ustedes es solucionar situaciones, problemas a partir de una optimización. Y cuando se habla de optimización, no solamente se habla en términos matemáticos, sino optimización es maximizar o minimizar tiempos o, digamos, situaciones en donde se han involucrado hechos que favorezcan o desfavorezcan algunos procesos.
Es así entonces que, digamos, esta lógica lo que hace es permitir organizar la mente, ¿cierto? Entonces, en la clase anterior habíamos hablado de de la inferencia lógica. Vamos a tocar un poquito aquí algo muy sucinto, muy superfluo, sobre lo que era una inferencia lógica, ¿cierto? El proceso de obtención de una proposición a partir de una o más proposiciones dadas, por lo cual se utilizan unas reglas llamadas reglas de inferencia y una regla de inferencia o regla de transformación en una forma lógica que consiste en una función que analiza la sintaxis. Eso es un léxico de ustedes, ¿no? Un metalenguaje de ustedes, la sintaxis de dos o más premisas entre unas conclusiones y entre una conclusión como tal. Entonces, eh, pues básicamente les digo que las leyes de inferencia no es nada más que demostrar el conocimiento. Digamos, a comparación de un razonamiento inductivo, que lo vamos a ver, creo que la próxima clase vamos a ver sobre ello. Un razonamiento inductivo lo que hace es generar conocimiento porque parte, ¿cierto?, de unas particularidades y llega a una generalidad. En este caso, nosotros partimos de una generalidad, llegamos a una particularidad, o sea que básicamente estamos haciendo el proceso inverso, ¿cierto? Y esas eran las reglas que uno, pues con mayor detalle, pues comenzaba uno a utilizar. El modus ponens, el modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disyuntivo, constructivo, conjunción, exportación, simplificación y todas las de allí. Esas son como las principales. Sin embargo, hay unas reglas que son adicionales y son equivalentes. Esas reglas, digamos, pues nosotros como tal no estamos estudiando lógica pura. Entonces, digamos, vamos a centrarnos en las más necesarias para con ello poder trabajar situaciones particulares como las que van a pasar ahorita. Entonces, dice si la prueba formal de validez consiste en reducir la conclusión del argumento. Bueno, en este caso, estas son digamos, los pasos que se deben seguir al momento de hacer un proceso de verificación de una expresión formal. Asignar variables proposicionales a cada proposición simple, realizar la traducción lógica de las premisas, organizar el argumento con premisas en forma vertical, identificando las premisas con un número consecutivo, utilizar reglas de inferencia que conduzcan a nuevas premisas. Al utilizar reglas debe escribir su abreviatura y número, es decir, ahorita como lo vamos a ver, el proceso de inferencia termina cuando se llega a la conclusión del argumento. Además, el proceso anterior se debe considerar algunas condiciones. Primero, utilizar todas las premisas. En ese caso, mira que hay elementos en donde, o bueno, hay argumentos en donde no es necesario utilizar todas las premisas. Lo que pasa es que yo hago una analogía con un razonamiento como lo hacen los abogados, ¿cierto? Los abogados precisamente miran lógica porque parten del hecho de que entre más premisas tengan, su argumento va a ser más válido. ¿Sí? Entonces, es allí donde se parte del hecho de que cuando se hace una demostración, pues, entre más premisas se utilicen, pues más válido va a ser el argumento. Y es posible, en lo posible, utilizar las premisas las veces que sean necesarias. Bueno. Y otra cosa aquí importante que se me pasó poner, y es que para hacer un proceso de demostración, su argumento tiene que ser una tautología, es decir, tiene que ser una verdad absoluta. Frente a un proceso previamente demostrado, como lo podíamos hacer con la tabla de verdad. La tabla de verdad es un método de demostración muy sencillo, muy mecánico, pero posiblemente nos sirve para poder partir del hecho de que es una tautología. Entonces, hacer una tautología implica que, pues digamos, de una u otra forma, ya podamos hacer o validar ese argumento. Nosotros habíamos hecho la construcción de esta tabla de verdad, ¿cierto? Y entonces habíamos llegado a la conclusión de que esta es una tabla que es una tautología, ¿cierto? Y al ser una tautología, pues precisamente lo que se pretende es que esa demostración pueda ser válida. O sea, se puedan utilizar reglas formales como el modus tollens, modus ponens, modus tollens tollens y demás, silogismo hipotético, silogismo destructivo, deductivo, lo que sea. Entonces, pónganle cuidado, muchachos. Primero que todo,
acá, según los pasos que nos están dando, es definir las proposiciones simples que tendrá la libertad de definirlas bajo la descripción que sea basada en contexto en el que ustedes quieran, ya sea académico o propiamente de su área. Entonces, lo que tenemos que hacer primero que todo es nombrar las proposiciones. Proposiciones. Algo que quiero que quede claro aquí y es que no es lo mismo hablar de proposiciones y premisas. Proposiciones son aquellas que están connotadas por una sola letra, es decir, una proposición es una connotación, una afirmación, pero una premisa está enlazada por un conector. Entonces, ya cuando hay una premisa, quiere decir que ya o está relacionada con un y, o con un o, o con un entonces, o con un bicondicional, ¿sí? O a su vez, claro es que recuerden que yo les había dicho a ustedes que la negación a veces suele confundirse con un conector lógico y la negación viene siendo un operador lógico. Es decir, transforma la proposición en una negación, una proposición negada. Entonces, en este caso, la premisa P es Mateo estudia la unidad 1. Q, ¿cierto? Es Mateo realiza los 4 ejercicios. R, Mateo estudia métodos de validez de argumentos. ¿Y qué otra? S, ¿cierto? S es la que está allí. En este caso, Mateo participa en el foro de la tarea 1. Ahí hemos determinado, digamos, las proposiciones que se van a utilizar, pero si nos damos cuenta, dentro del argumento tenemos unas negaciones, y esas negaciones, en este caso, la negación de R, que viene siendo Mateo no estudia métodos de validez de argumentos, y negación de S sería Mateo no participa en el foro de la tarea 1. Ahí ya hemos hecho la construcción de, digamos, la construcción de de las proposiciones, tanto afirmativas como negadas. Listo. Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, entonces ya viene siendo la construcción de el argumento. Ese argumento que está acá, muchachos, ese argumento acá se denota como argumento simbólico y ya a partir de las proposiciones comenzamos a construir el argumento en un lenguaje natural. Entonces, reemplazar las maneras expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. Entonces, comenzamos. Mateo estudia la unidad 1, coma, y realiza los 4 ejercicios. Mire que acá hay un espacio. En ese espacio hay un conector lógico. Ese conector lógico viene siendo entonces. Si Mateo estudia la unidad 1, entonces realiza los 4 ejercicios. Y la separación entre cada premisa siempre, oigan esto, siempre va a estar separada por un conector y. Entonces no importa si esta es la premisa 1, ¿cierto? Premisa 1. Esta es la premisa 2 y esta es la premisa 3. Siempre va a estar conectado por un conector y. Entonces, si Mateo estudia la unidad 1, entonces realiza los 4 ejercicios. Ahora, no estudia métodos de validez de argumentos, no participa en el foro. Entonces, ¿qué quiere decir? Y si no estudia métodos de validez de argumentos, entonces no participa en el foro de la tarea 1. Hasta ahí vamos en la premisa número 2. Ahora, y, ¿cierto? En este caso, Mateo estudia la unidad 1 y participa en el foro de la tarea 1. Por lo tanto, ese por lo tanto no solamente puede ser por lo tanto, puede ser en consecuencia, en concordancia, como en conclusión, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, realiza los 4 ejercicios y participa en las actividades del curso. Ahora, eso es importante saber leerlo de la manera como debería leerse, ¿cierto? Porque muchas veces, mire que al ser proposiciones que ya comienzan a relacionarse con conectores, comienzan a transformarse en premisas y por último el conjunto de todas las premisas me generan argumento. Y ese argumento puede transformarse en un argumento simbólico, un argumento de lenguaje natural. Yo podría decir, si Mateo estudia la unidad 1, entonces realiza los 4 ejercicios. Y si no estudia métodos de validez de argumentos, entonces no participa en el foro de la tarea 1. Y Mateo estudia la unidad 1 y participa en el foro de la tarea 1, por lo tanto, realiza los 4 ejercicios y participa en las actividades de curso.
La tarea aquí entonces es, digamos, evidenciar si efectivamente ese argumento que habíamos demostrado en la construcción de la tabla de verdad, pues siendo este una tautología, puede ser demostrado por leyes de inferencia. Yo les había dicho entonces anteriormente que la construcción parte del hecho de que yo sé que esta es una tautología. Entonces, si es una tautología, quiere decir que de alguna forma, yo puedo demostrar ese argumento por ley de inferencia. Entonces, ahí cumplimos con el paso número 2. Ahora, demostrar la validez de argumento y la consistencia al deducir a partir de esas leyes de inferencia que están allí. Entonces, en este caso, ¿qué se debe utilizar ahí? Asignar variables proposicionales a cada proposición simple, realizar producción lógica de las proposiciones, organizar el argumento de forma vertical, utilizar reglas de inferencia y el proceso de inferencia termina cuando la conclusión del argumento ya haya sido como tal la conclusión. Es decir, llegar a la conclusión como tal. Entonces, mira que lo que yo les decía, acá en la premisa 1, premisa 2, premisa 3. Y tenemos que llegar a esto, a Q y S. ¿Utilizando qué? En este caso, esas reglas de inferencia que se encuentran a mano derecha en la pantalla. La idea aquí es que comencemos a relacionar esas premisas. Y si es necesario, tenemos que crear nuevas premisas a partir de esa relación de las premisas. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a utilizar en este caso la premisa, vamos a sacar una premisa número 4 a partir de qué? De la premisa número 3. Si nosotros sabemos que la premisa número 3 está relacionada por un I, que es P y S, nosotros vamos acá a las reglas de inferencia y miramos. Si vamos a utilizar solamente una premisa, obviamente o nos vamos a la doble negación o nos vamos a la adjunción y simplificación. Y con eso entonces podemos decir que si tenemos, por ejemplo, P y S, nosotros podemos obtener a P, ¿cierto? Por simplificación, ¿cierto? Y podemos obtener a S por quién? Por simplificación. La regla me lo permite. Si ustedes se fijan allí donde dice simplificación, P y Q, entonces yo puedo extraer el antecedente y también puedo extraer el consecuente, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es básicamente lo que se hace allí para poder hacer esa demostración en esos primeros pasos. Mire que ya tenemos dos premisas adicionales, ¿sí? Ya tenemos dos premisas adicionales. Ahora, al obtener eso, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a relacionar la premisa 1 con la premisa 4. Premisa 1, premisa 4. Entonces tenemos que comenzar a ver cuál de esas, ¿cierto? Cuál de esas leyes que están allí, o es el modus ponens, o el modus tollens, o el silogismo hipotético. Bueno, o demás, las que estén allí. Digamos que la idea aquí, eso es como un jueguito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues no necesariamente acá lo va a mandar directamente a la ley que le corresponde. Usted tiene que comenzar a ver y establecer unas analogías, unas comparaciones en donde pueda, digamos, hacer esa relación entre el argumento que tiene en el que estás trabajando y la ley de inferencia que puedes tomar. En este caso, la más cercana es el modus ponendo opponent, porque si yo me fijo allí, me dice que si yo tengo P, entonces Q, y tengo el antecedente, puedo tener el consecuente. O por ejemplo, si tengo P, entonces negación de Q, y tengo el antecedente, puedo tener la negación del consecuente. O, por ejemplo, si tengo negación de P, entonces Q, y tengo la negación del antecedente, puedo tener el consecuente Q. Entonces, en este caso, mire que yo puedo tener acá a Q porque tengo P, entonces Q, y la premisa 4 es P. Entonces, por modus poniendo ponen entre la premisa 1 y la premisa 4, puedo tener a Q. Bueno, y mire que efectivamente ya hemos sacado 3 premisas adicionales, lo que nos implicaría que ya estas son 6 premisas. Y claro, la premisa 7, ya si somos muy pilosos, nos damos cuenta que tenemos gran parte de la respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a Q y S.
¿Cuál de las reglas de inferencia que están allí podríamos nosotros tener, ¿no? Pues mire que al igual que cuando al inicial, cuando comenzamos a hacer el análisis, pues utilizamos la simplificación. Ahora vamos a utilizar la adjunción. ¿Y qué me dice la adjunción? Si yo tengo dos proposiciones o dos premisas que están solas, yo las puedo unir por un conector y. En este caso, Q y S. Entre la premisa, bueno, en este caso, entre la premisa 6 y la premisa 5, para que en consecuencia yo pueda decir que el argumento ha sido demostrado. Y mira que algo particular aquí, estimados estudiantes, es que no necesariamente tuvimos que utilizar la premisa 2. No fue necesario. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer uso de dicha, pues digamos, premisa, se podía hacer. Y se puede hacer utilizando otras reglas de diferencia de las que están allí. Precisamente, por ejemplo, podríamos haber utilizado premisa 2 y la premisa 5 para extraer a quién, para extraer a en este caso, la afirmación de alguna de ellas que están allí. Y entonces, digamos, podríamos comenzar a hacer un jueguito allí para que, pues, a conveniencia, porque resulta de que los procesos de demostración juega mucho el papel, la conveniencia del que demuestra, ¿no? Es decir, yo para qué me pongo a demostrar otras cosas que no necesito si cuando utilizo unas premisas determinadas puedo llegar a la conclusión. Entonces, o ya que sea interés del que demuestra que quiere utilizar a todas las premisas independientemente de lo que sea. Entonces, digamos, eso permite de una u otra forma llegar a consensos o conclusiones más estructuradas o con mayor argumentación. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? No, señor. ¿Todo claro? Sí, señor. Hasta ahora. Vale. Vamos a utilizar, por ejemplo, este argumento, definición de proposiciones simples. Entonces, este es el argumento adicional. Mire que hay algo que quiero que ustedes reconozcan y es que muchas veces suele ser redundante en algunas de las premisas. Y digamos, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a veces se obvian, porque pues obviamente uno de pronto posiblemente sepa cómo se escribe y entonces dice, no, es que suena redundante, no, es que así es el argumento, entonces hay que trabajar con lo que nos ponen allí de manifiesto, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nos están diciendo aquí es, estudio en la UNAD, estudio en la UNAD o soy hábil con las nuevas tecnologías y estudio en la UNAD o soy hábil con las nuevas tecnologías, entonces, ¿cierto? Seré buen profesional y seré buen profesional, entonces mejoraré mi calidad de vida. Por lo tanto, ¿sí? Mejoraré mi calidad de vida. Eso es importantísimo. O sea, saber leer lo que está en coherencia, tanto con lo simbólico como lo natural. Porque si no sabemos, digamos, qué va con qué, o sea, es decir, la relación directa entre lo simbólico y lo natural, grave, porque no vamos a poder interpretar bien. Entonces, vamos a hacer procesos de demostración. Si nos damos cuenta, hay 4 premisas que nos da el argumento inicial, ¿cierto? 4 premisas que nos dan el argumento inicial. En este caso, mire que tenemos premisa 1 que es P, premisa 2 que es P o Q, premisa 3 que es P o Q, entonces R, y premisa 4 que es R, entonces S. Y tenemos que llegar de manera directa a S, que es la conclusión. ¿Sí? Entonces comenzamos. En este caso, vamos a relacionar por modus poniendo, pone la premisa, en este caso, la premisa 3 y la premisa 2. ¿Para qué? Para obtener a quién, a Eres. Entonces, obtenemos una premisa 5 que es R. Luego, con esa premisa 5, con la premisa 4 y 5, utilizando modus poniendo ponents, obtenemos a S.
y si realmente mire que ya hemos hecho el proceso de demostración. Y se observa entonces que la premisa 6 corresponde a la conclusión. Pero también podríamos hacer un método de validación 2. Si utilizamos P o Q, entonces R entonces S. Entonces, en este caso, la premisa 5, mire que estamos utilizando el silogismo hipotético. Es decir, quitamos las R y queda P o Q, entonces S, que es lo que tenemos acá. Que ese es el ¿qué? El silogismo hipotético. Y luego entonces utilizamos la premisa 5, ¿cierto? Y la premisa 2. Y lo que podemos hacer es que utilizamos el modus poniendo ponens para hacer el proceso de demostración y en este caso nos da la conclusión de eso. Efectivamente, estimados estudiantes, podemos darnos cuenta que hemos hecho dos procesos de demostración, ¿cierto? Hemos hecho dos procesos de demostración en donde utilizamos algunas de las premisas y llegamos a la conclusión que necesitamos. Sin embargo, cabe aclarar que ese argumento que estamos demostrando es un argumento que desde luego ya ha sido demostrado previamente por una tabla de verdad. Recuerde que una tabla de verdad es un método de demostración, sino que es un método de demostración muy mecánico. Siempre se necesita de una inferencia lógica más amplia o más general, como lo es con las reglas de inferencia. Por ejemplo, ¿quién me colabora leyendo este argumento, este ejercicio? A ver, ¿quién me colabora? Venga, yo le ayudo, profe. Hágale, tranquilo, no hay problema. Listo. Si los estudiantes de PLM, no sé qué es, son aplicados, entonces no perderán el curso. Pero los estudiantes de PLM son aplicados y entregan las actividades programadas o desarrollan cada una de las tareas planteadas. Si desarrollan cada una de las tareas planteadas, entonces tendrán buena calificación o les será calificado el trabajo que entreguen. Y al no tener buena calificación y no les sea calificado el trabajo que entrega, por lo tanto no perderá el curso. Ok, muchas gracias. Mire que ese es un argumento, bueno, el PLM es pensamiento lógico, matemático, ¿listo? En este caso, mire que básicamente, ¿cuál es la conclusión allí? ¿Quién me dice cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión de ese argumento natural? Muchachos. A ver, ¿por qué hay silencio? Yo no sé si es que de pronto no me estoy haciendo dar a entender. A ver, muchachos, ¿cuál es la conclusión? No perder el curso. Eso, esa es la conclusión. Hacia allá es donde tenemos que digamos, de alguna manera, poder como llegar a partir de la demostración. Entonces, miren lo que está allí. Ahí hemos, digamos, como de una u otra forma, sacado de ese, pues, sacado como queda mal, extraído de ese argumento natural, ¿cierto? Esas proposiciones y luego entonces se hace un proceso de demostración a partir de las reglas de inferencia. La proposición P dice los estudiantes del pensamiento LM son aplicados. Q, perderán el curso. R, entregan las actividades programadas. S, desarrollan cada una de las tareas planteadas. T, tendrán buena calificación. Y U, les será calificado el trabajo que entregue. Yo les hago una pregunta acá. Si yo quisiera hacer el proceso de demostración previamente para saber si es una tautología, que me imagino que hay algunos que ya están trabajando en su proyecto,
¿cuántas filas, cierto? ¿Cuántas filas saldrían allí con ese argumento? ¿Quién me dice? Muchachos, ¿cuántas filas? Hacer el proceso de demostración por tablas de verdad, ¿no? 36. 36. ¿Por qué 36? Recordemos esta fórmula, muchachos. Esto, 2 elevado a la 2 n. elevado a la 6. Y n es 6. Entonces 2 elevado a la 6. Y 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. ¿Cuánto da esto? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, ¿cuánto es? 72. Oh. 64. En este caso, ¿qué quiere decir? Que básicamente nosotros tendríamos que hacer 64 filas, de las cuales se dividirían en 32, 32, luego acá 16, 16, 16, 16, luego acá 8, 8, 8, hasta completar las 64. Digamos que ese es el método que se utiliza de manera muy, pues, mecánico, ¿no? Y pues ustedes ya, algunos, han estado trabajando ya las tablas de verdad con el aplicativo. Lo único que van a hacer es, pues, poner este argumento de tal manera que el aplicativo de una vez le desarrolla y le construye la tabla de verdad, sin necesidad de comenzar a hacer procesos mecánicos que llevarían bastante tiempo, que seguramente para esa actividad, pues, van a tener que hacerlo. Pero si ya hay alguno que tenga algo donde le evidencie la tabla de verdad paso a paso, así sea con entre ceros y 1, no hay problema. Pero lo importante es que la tabla quede demostrada. Entonces, en este caso, mire que, ¿cuántas premisas hay? En este caso hay 4 premisas. P1, que es P, entonces negación de Q. P2, que es P y R u S. S, entonces T u S. Y negación de T y negación de U. Y tenemos que llegar a ¿qué? A negación de Q. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es vamos a utilizar, en este caso, ¿cierto? La ley de Morgan y utilizando la premisa 4. La premisa 4 es la transformación de las leyes de Morgan, donde nos dice que si yo tengo negación de T y negación de U, puedo obtener, entre paréntesis, o digamos como hacer la simplificación. Sin embargo, pilas aquí porque estamos en la primera parte, que es, digamos, la premisa 4, que es, en este caso sería negación de T y negación de U. Si yo le aplico la ley de Morgan, pues básicamente lo que me está haciendo, mire que eso es una equivalencia. Negación de T, ¿cierto? Y negación de U. Esto es equivalente a decir negación de T o U. Es una equivalencia que nos lo permite hacer la ley de Morgan. Luego utilizamos el modo Toledo-Tollens entre la premisa 3 y la premisa 5 para extraer a negación de S, ¿sí? Luego, después de eso, utilizamos el modus tollens opponent entre la premisa 2 y la premisa 6. Eso quiere decir que
al utilizar la premisa 2 y la premisa 6, podemos extraer a P y R. Luego aplicamos simplificación en la premisa 7, obtenemos a P. Y luego, entonces, utilizamos el modus poniendo opponents entre la premisa 1 y la premisa 8. Y esto nos da como consecuencia a negación de Q. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, estimados estudiantes? Fácil, ¿no? Mire que hacer ese proceso, eso se vuelve uno, seguramente al principio, se vuelve un poco tedioso el tema de poder hacer la verificación de estas leyes de inferencia, porque digamos que uno comienza a hacer una relación entre las premisas y a veces no les da, pero ya uno va cogiendo un poquito más de talento frente a esa relación y uno siempre, como siempre, debe tener al ladito, así sean en una hoja o en el celular, donde sea, las leyes de inferencia. Uno no tiene que aprendérselas porque al fin y al cabo pues, yo no las veo tan necesario aprendérselas, por lo menos las más básicas, el modus tollens, el modus ponens, el silogismo hipotético, pero por ejemplo las leyes de Morgan, digamos, hay otras que son un poquito más complejitas, pues esas las podemos tener en el celular. Entonces, digamos, ¿para qué? Para cuando lleguemos a un proceso de demostración como ese que está acá, pues no tengamos ninguna dificultad. Podamos hacer la demostración sin ningún problema. Bueno, ¿ok? El argumento en este caso es válido. ¿Qué quiere decir? Que su argumento natural es una tautología. A ver, vamos a hacer un ejercicio 2 y ustedes me lo van a ayudar a hacer. O sea, es decir, ustedes lo van a hacer y me van a decir, cuando ya digan, profe, ya lo tenemos listo, ya lo tengo listo, ya más o menos me dio, no importa que se equivoquen. Acá, digamos, nadie se sabe la verdad absoluta. Aquí lo que estamos haciendo es construcción de conocimiento, entonces no me importa si se llegan a equivocar. Así me diga, profe, ya lo terminé y cuando lo vayamos a demostrar se haya equivocado, no importa. Lo importante es que hagan el intento de hacerlo. Estudiar en la modalidad presencial en la Universidad de la Amazonia es una metodología educativa que realmente forma profesionales competentes, pues se debe ser muy disciplinado con los hábitos de estudio adquiridos para cumplir con las actividades académicas, pero con las ventajas de que al usar las tecnologías facilita la comunicación entre los diferentes protagonistas del proceso de formación académico. Carolina se ha esforzado por mantener un sólido hábito de estudio, pero hay momentos en el que el cansancio la vence. El siguiente relato es algo que le ocurrió un día. Si tengo la guía de actividades del curso equivocada, entonces no podré terminar de realizar las demostraciones. Si no termino de realizar las demostraciones, no me podré ir temprano a la cama, perdón. Y si tengo la guía de actividades del curso equivocada, no me podré ir temprano a la cama. Entonces, no puedo levantarme descansada. Y si logro la aprobación de la actividad, puedo levantarme descansado. Por lo tanto, no lograré la aprobación de la actividad. Mire que básicamente aquí tenemos un argumento bien particular, muy chévere de poder trabajar. Hay que comenzar a distinguir entre las proposiciones que están aquí inmersas dentro de ese argumento. Básicamente el argumento parte del hecho de donde están las comillas, ¿no? Ahí, el resto es una carreta que le he hecho. Pero antes, o sea, lo que hay que tener en cuenta aquí es el argumento que se pone allí de manifiesto de manera natural. Entonces, teniendo en cuenta eso, los quiero ver trabajar o los quiero ver que me propongan una solución para ese argumento. Entonces, son las 8:43. Les doy 15 minutos a lo sumo para que hagan el proceso de demostración, lo que tengan, como hayan comenzado, y miramos qué hacemos. ¿Listo? Entonces, los quiero ver trabajar, muchachos. ¿Ha quedado hasta ahí claro de lo que hay que hacer?
¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Claro. Vale, vale, vale. Me gusta que me confirmen porque a veces un día me pasó que estaba orientando una clase y yo todo contento acá, mejor dicho, hablando y cuando me di cuenta, pues llevaba como una hora hablando solo y no había puesto cuidado ni el celular ni nada y me han escrito. Entonces, por favor, 15 minuticos para que hagan el proceso de demostración ahí. Algunos aparatos eléctricos que
Bueno, muchachos, 5 minutos. ¿Ya alguien tiene algo de la demostración o no? Simón. Sí, señor. Bueno, chicos, a ver, ¿quién puede hacer la demostración? Y me dice y miramos a ver qué podemos hacer ahí. Cuénteme, ¿qué cogió con qué? ¿Qué pudiste demostrar? ¿Cómo lo hicieron? A ver, lo escucho. Profe, Señor. pues vea, con el modus ponendo ponens con el P1 y el P2 Listo, podemos, entonces, bueno, 5. Entonces, 5 con el P1 y P2. ajá, decimos que P entonces no R. Ah, bueno, en este caso no utilizaste el modus ponendo pone, utilizaste el silogismo hipotético. A ver, espera. Sí, 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 sí. Está mirando otro lado. Sí, sí. Entonces, Ese. negación de R en este caso, utilizaste B1 y P2, silogismo hipotético. ¿Qué más? El- Creo que ahora sí es sí, sí. Ahora sí es el modus poniendo ponens para el P5 y el P3. Mm, P5, o sea, la P6 sería. Oye, ¿qué Ajá. obtuviste allí? Obtuve no T, negación de T. Negación de T entre la premisa P5. ¿Sí, P5 dice? Sí, señor. P5 y P3. Y P3.
por modus tollendo. ¿Modus tollendo ponens? No, es el ponendo ponen. Porque estoy afirmando la primera, Listo, por lo vale. tanto afirmo la segunda. Listo. Y pues ya lo último, el P7 es negación de S. O sea, ya llegamos ahí a la conclusión. P7 es negación de S. ¿Entre quién? Negación de S entre P4 y P6. ¿Por el qué? ¿Qué ley Tenemos utiliza? el tolendo tolen. Listo. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Es que no te veo allí, Ah, listo. Jaime Beltrán. Jaime. Listo, Jaime, gracias. A ver, alguien que no esté de acuerdo con la demostración de Jaime o que tenga una demostración totalmente diferente. A ver, no, Jaime. Hasta el momento la demostración es coherente. En este caso, sí, utilizarse el silogismo hipotético entre la premisa 1 y premisa 2, lo que puedo tener entonces P, entonces negación de R. Luego utilizaste el modus poniendo pones entre la 3 y la 5 para en este caso obtener negación de T. Y por lo tanto utilizaste P4 y P6 para obtener la negación de S. O sea que, muy bien, Jaime. Excelente. Así es que se hace un proceso de demostración, chicos. De tal manera que usted comience a relacionar las premisas y en la medida que vayan construyendo, mire que las premisas van saliendo solas. Obviamente necesita de un proceso de abstracción un poquito desarrollado, pero pues no quiere decir que es cosa del otro mundo, solamente es tratar de poder interpretar de la mejor manera. Ok. Y ahorita nos vamos con ese argumento, ya como para ir finiquitando un poco ya el tema, ¿sí? Resulta de que tenemos este y ya partimos del hecho de que es una ¿qué? ¿Cuál es la condición inicial para que este argumento pueda ser demostrado si yo, por ejemplo, no sé, no lo he hecho por medio de las reglas de inferencia? Es que tiene que ser una ¿qué? Una tautología, muchachos. Tiene que ser una tautología para poder ser demostrada. Si es una tautología, sabemos que es una verdad. Sí, sabemos que es una verdad, porque ya se han hecho procesos de demostración de esas reglas tautológicas, bueno, de esas reglas, o sea, básicamente las reglas de inferencia son reglas tautológicas, porque son verdaderas. Son procesos que se han hecho demostraciones a partir de unas particularidades y llegan a unas generalidades, de tal manera que es que hay algo que uno, o sea, en el mundo de las matemáticas, es tan hermoso poder decir lo siguiente. Hasta hace más o menos un siglo, quizás un poquito más, las matemáticas eran totalmente irrefutables. Y para quienes no conocen el término irrefutable, quiere decir que eran infalibles. Infalibles implica que no podrían ser contradecidas. No había una contradicción frente a decir que 2 más 2 es 1 o que 4 más 4 es 6. Para cualquier cosa o cualquier contexto, eso podría haber sido verdad o puede ser falsedad. El periodo pasado, cuando orienté el curso, yo les dije, yo les puedo demostrar que 1 más 1 es 3. Y entonces me decía un estudiante, profe, pero es que depende si usted lo está trabajando en base 2 o en base 1, perdón, en base 2, base 3, base 5, base 10. Y efectivamente tiene sentido. Pero digamos que las matemáticas es un constructo humano. Partieron del hecho de una necesidad.
Y el ser humano las construyó ¿para qué? Para su beneficio. Pero, claro es que el ser humano es un ser imperfecto. Lo que implica que todo lo que hayan creado o todo lo que cree el ser humano es imperfecto. Por más perfecto que sea a la percepción del ser humano mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes hacen un software o hacen un aplicativo o hacen lo que sean dentro de su ámbito. Créanme que por más que ustedes vean que es totalmente, ahorita que está con el tema de la inteligencia artificial, por más de que, por más de que ustedes vean que eso es totalmente perfecto y que de una u otra forma se mire tan real y que a la percepción, por ejemplo, en el caso mío, yo puedo verlo y percibir y yo decir, y esa vaina es totalmente perfecta. Pero dentro de su contexto, dentro de ustedes, siempre va a haber algo que no va a estar totalmente completo. Y es lo que hace que seamos seres humanos. Y es lo que hace que la creación que hayamos hecho siempre va a estar por debajo de la capacidad del ser humano. ¿Sí? Es decir, siempre va a haber un margen de error. Siempre va a haber algo que refutar. Y las matemáticas, siendo una construcción humana, pues terminan siendo falibles en cualquier sentido. Bueno, en este caso, vamos a comenzar a hacer el proceso de demostración. Tenemos la premisa 1 y la premisa 4, ¿cierto? Podemos Toledo Ponens y obtenemos a P. Luego utilizamos la premisa 2 y premisa 3 para obtener a través del silogismo hipotético a P entonces S. Luego utilizamos premisa 7 y premisa 5 para obtener por el silogismo hipotético a P entonces R. Y luego entonces a P entonces R y tenemos la premisa 6 que es P, podemos obtener ¿a quién? A R. Y hemos hecho entonces el proceso de demostración allí, muchachos. Miren lo fácil que ya se hace entender este proceso, ¿no? Porque mire que a partir de ello nosotros ya podemos de una u otra forma hacer procesos de demostración a partir de reglas totalmente formales. Y ya con eso, entonces, muchachos, si hay algunas dudas, inquietudes, y nos vamos a hacer lo que nosotros siempre hacemos. Perdón, acá voy a dejar de compartir. Al final de cada encuentro y es, muchachos, me preocupa porque solamente hay, perdón, 2, 4, 6, 8, 9, 16 conectados y los demás no se han reportado. Recuerden que es un compromiso que hemos asumido, o sea, es algo que tenemos que cumplir. A ver, voy a enviarles por acá por el chat el enlace de Quizzes para hacer una actividad. Entonces, ya les comparto otra vez pantalla para que vayan ingresando, por favor. ¿Sí les abrió el enlace o no? ¿Lo puedo volver a enviar, profe? El enlace. ¿No les abrió, no? No, en mi caso no. Profe, el link es de otra cosa. Lo mandó con un documento. De otra, sí. El link es de un documento. Ah, un documento, qué pena. Seguramente es con un artículo, ¿cierto? Qué pena con ustedes que estoy leyéndome ese artículo. Ahora sí. El código, bueno, yo creo que entra inmediatamente con ese enlace.
esta es una manera de llevar control hoy. Esa actividad que voy a hacer aquí interactiva de los que participaron en esta clase. Bueno, ya van 13, 14. ¿Cuántos que nos hemos conectados? A ver. Todos tienen que conectarse de los que están acá porque esa es una manera de llevar asistencia hoy. Bueno, aparecen 18, incluyéndome. Bueno, no 18. Apenas 16, 15. Falta uno. ¿Quién falta por escribirse, muchachos? ¿Ninguno? Bueno, vamos a dar inicio entonces. En este caso creo que son como 8 preguntitas. Son sencillas. A ver. Pero muy bien, 10 contestaron correctamente. Siguiente. Bueno, muy bien. Una contradicción, bien.
Esos tres, muy bien. Bueno, muy bien. Tautología. Siguiente. Me preocupa Luis Gustavo que no se nos está contestando. ¿Será que le cayó el internet? Señor, Luis Gustavo, no sé si es que entraste con otro dispositivo, pero ahí aparece alguien que no, como Luis Gustavo. Creo que sí, es ese. que entré con otro dispositivo porque el computador se me trabó, entonces entré con el Ah, celular. pero Pero yo sí estoy entraste contestando. como Luis. Sí, señor. Ah, ok. Entonces voy a quitar a quién. Bueno, bueno, señor. Bueno, bueno, muy bien. Pregunta número 8.
Muy bien. La pregunta número 9. Bueno, mira, porque a pesar de que todas las tengan buenas, siempre quedan en el podio los más ligeros, ¿no? Y que obviamente contesten las respuestas correctas. Es una tautología. Muy bien. La última pregunta. Bueno, Juan, Sergio y Walter Noriega. Muy bien. Excelente. Bueno, aún quedan algunas falencias, pero eso es por el tema del tiempo. Pero digamos que en términos generales, muy bien. Digamos, con esto recojo, digamos, el tema de la clase anterior y este. Un 62% de asertividad. Bien. Listo. Bueno, chicos, en ese orden de ideas, entonces, pues les comento que ya con eso terminamos la clase del día de hoy. Yo ahorita les comparto la actividad que hay. Recuerden, por ejemplo, digamos, está la clase hoy y me entregan la actividad el miércoles. Tienen mañana para realizarla, ¿cierto? Les comento que entre el sábado o el domingo, según el programa que está allí, vamos a hacer una evaluación del 30, ¿no? Y ahí pues tienen que asistir todos. Sí, tienen que asistir todos. No va a haber excepción porque las otras veces la había hecho virtual. Esta vez voy a hacer la evaluación de manera presencial. Y más o menos va a ser un ejercicio como el que tenemos allí. ¿Sí? El que tenemos allí. O el que hicimos allí en la clase de hoy sobre reglas de inferencia y de pronto vamos a mezclar un poquito de teoría de conjuntos y lo que alcancemos de ver de técnicas de conteo, que eso lo vamos a ver el miércoles. Vamos a ver sobre cuantificadores lógicos. Cerramos con eso y ya el viernes estaremos viendo lo que es técnicas de conteo y ya el sábado nos reuniríamos para la entrega del proyecto o por lo menos que me den un vislumbre de lo que llevan hasta el momento y el domingo, entre el lunes y domingo se entregaría ya el proyecto final con el trabajo completo, con el artículo y demás. Entonces, si tienen alguna duda en particular, por favor me la hacen saber. Yo aquí, en este momento, voy a compartirles, digamos, como el taller que hay para esta actividad, sí, para esta clase. Ya les comparto. Si tienen alguna pregunta, me la pueden ir haciendo, muchachos. Profe, Señor. lo del el proyecto final se sustenta, o sea, se hace una exposición o algo así, o solo se entrega, digamos, Me entregan producto. un videíto, en donde aparezcan las personas implicadas y cómo lo realizaron. ¿Listo? Ah, ok, profe, listo.
Y pues obviamente el ejecutable sí me lo suben allí en la carpeta o el enlace, que lo tengan. Profe, buenos Ah. días. Profe, qué pena, sino que Ujú. se me cortó el internet y era para ver si me podía repetir tantico cuándo entregamos el proyecto y si el parcial es presencial y qué día, profe. El parcial estaríamos realizando entre el sábado o el domingo. Todavía no tengo fecha específica porque todo depende, incluso todo depende de si nos reunimos virtualmente el miércoles, porque si no me suministran una sala, yo creo que lo ideal es que lo hagamos virtual porque yo necesito una sala donde tenga computador, donde tenga televisor. Y pues yo voy a hacer las solicitudes de hoy, a ver si me responden de aquí a mañana y a ver si me asignan. Por eso les digo, si alguien tiene conocimiento sobre pues digamos, allí en la universidad, si ha trabajado, tiene conocimiento sobre las salas de sistema, qué facilidad de pronto hay para que nos favorezcan allí prestándonos una sala. Sí. Esto, profe, yo de pronto tengo un contacto por lo que mi papá trabaja en la universidad, entonces voy a ver si mi papá me pasa de pronto un contacto y de pronto se pueda gestionar ahí para la sala. Listo, Entonces listo, Juan. en el día, entonces confirmo. Bueno, señor, me confirma tan pronto pueda, listo. Listo, profe. Esto, espera un momentico aquí. Mire, esta es la actividad para esta clase. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acá lo que básicamente lo que van a hacer es, acá le dan un argumento, de este argumento tienen que extraer el lenguaje simbólico, la regla de inferencia que corresponde y la conclusión. Acá, por ejemplo, no encuentran ustedes conclusión. Por ejemplo, si al dividir 2 entre 6 obtenemos 2, entonces la división no tiene residuo. Si la división no tiene residuo, entonces 12 es divisible por 6. La conclusión, por lo tanto, y es lo que ustedes escriben acá en la conclusión. Identifican el lenguaje simbólico, le dan nombre a las premisas y ponen allí el lenguaje simbólico. Eso lo hacen con A, B, C y D. Y acá, en este caso, miren lo que van a hacer. Está la regla de inferencia. Ponle cuidado. Primero que todo, determinan las proposiciones simples. Ahí yo les pongo un ejemplo. P, Q, las determinan. Luego reemplazan y construyen el lenguaje natural. Y luego, entonces, generan la tabla de verdad y hacen la demostración lógica con reglas de inferencia. ¿Listo? Para saber que si es, o sea, lo que ustedes necesitan verificar es que sea una tautología. Y para poder verificar que es una tautología, necesitan hacer un proceso de validación por las salas de verdad. Y eso es lo que me entregan el miércoles. ¿Listo, chicos? En el transcurso entre mañana y miércoles les estaré, digamos, como compartiendo el enlace. Entonces, pues muchachos, si tienen alguna pregunta sobre el proyecto, si me quieren mostrar alguna cosa, lo pueden hacer. Y si no, pues ya podemos dar por finalizada la sección del día de hoy. Me alegra mucho verlos, que todos estén alentados, que comencemos este año lectivo de la mejor manera y pues ojalá podamos culminar de la mejor manera este curso también. Entonces, los escucho y si no, pues ya damos por finalizado el curso, perdón, la sección del día de hoy. Eso sí, muchachos, les recomiendo que mejor dicho, hayan aprovechado al máximo el tiempo para hacer el avance del proyecto y el artículo. Entonces, y si ya alguno tiene algo en particular, me deja el mensajito por Teams. Y pues de alguna cosa, pues nos reunimos o si la pregunta es muy, muy fácil, muy superflua, pues digamos, me dicen y yo trataré de responderles. ¿Listo, chicos? Listo, listo, profe. Vale, entonces cuídense mucho, estamos en contacto y hasta una próxima, ¿vale? Chao, chao. Luego que esté bien. Chao, profe, gracias.